día vamos a concluir ya el libro de Nahum. Ha sido un libro fuerte, ha sido un libro intenso, donde han abundado los atributos de Dios, no solamente aquellos atributos de bondad y misericordia que uno está acostumbrado a escuchar de Dios, sino que aquellos atributos de Dios, de su ira, de su celo, de su venganza. Y también, hermanos, esto nos ayuda a balancear todo lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Como usted ve, hoy día vamos a estudiar el capítulo 3 de Nahum en un mensaje titulado Ovación por el juicio de Dios en contra de Nínive. Ovación por el juicio de Dios en contra de Nínive. Si nosotros recordamos, entonces han pasado 100 años ya desde que Dios, por misericordia, no destruyó a Nínive en su momento, pero está cumpliendo de todas formas, su palabra, porque la palabra de Dios no es vacía en sí. La palabra de Dios siempre se ha de cumplir porque Dios es fiel, es uno de los atributos de Dios. Dentro de lo que nosotros hemos estado viendo, entonces, vemos que 100 años después de Jonás, esta ciudad de Nínive vuelve a hacer de las suyas, se convierte en una nación sangrienta y violenta como venía haciendo. Anoche conversaba esto con mi hijo mientras estaba preparando o terminando las últimas partes del mensaje, y le mostraba de Jonás o cómo se calzaba de Jonás a Nahum, y él abría sus ojos y decía, ¿verdad, papá, que la Biblia se calza completamente? Y realmente es así. Y yo le decía a él, mira, esto ocurrió precisamente porque las generaciones, los padres no le enseñaron a sus hijos y los hijos a sus hijos. Y ahí también hacía una aplicación con él y le decía, es por eso que yo como papá debo enseñarte a ti la palabra de Dios para que tú ames y temas a Dios, para que tú cuando seas un hombre, ¿qué tengas que hacer? Y él me dijo, bueno, enseñar a mis hijos de Dios, papá. Exactamente, ese es el gran contenido también de Nahum para nosotros. Vamos a entrar en oración y luego vamos a comenzar a desglosar ya este último capítulo del libro de Nahum, que tiene enseñanzas para nuestras vidas y también que nos va a asombrar con respecto a cómo es realmente los juicios de Dios. Este juicio de Dios que ya ha venido sobre algunas naciones en otros tiempos, pero que todavía ha de venir sobre gran parte de las naciones el día de hoy. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este día. Gracias por su amor, bondad, misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero también eres un Dios de ira, un Dios celoso. Entrando en este último capítulo de Nahum, Señor, habla en nuestras vidas, golpea fuerte donde tengas que golpear, quebranta donde tengas que quebrantar, para que nosotros, Señor, podamos ser humillados delante de tu presencia, para que también, Señor, en su momento nos restaures y nos exaltes. Tú dices que tu palabra dice que tú quebrantas, que tú haces la herida, pero que también sanas. Tu palabra dice que el que se humilla será exaltado, más que el que se exalta será quebrantado. Hemos visto esto en el libro de Nahum, cómo el pueblo o la nación de Asiria, cuya capital de Nínive, en este momento, de la mano del rey Senaquerib, está siendo juzgado por Dios, y Dios ha cumplido su palabra establecida a Jonás 100 años antes. Señor, guíanos en esta mañana, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, hermanos, voy a pedir que busquen en sus libros, en sus Biblias, Nahum 3, vamos a estar plantados ahí. Como les decía, en esta serie de Nahum, que es el juicio postergado, es aplicado, ese era el nombre completo de la serie que estamos viendo. Nahum, el juicio postergado es aplicado, porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. Recuerda que Dios es inmutable. Lo veíamos el día jueves en los atributos de Dios. Y eso quiere decir que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. De hecho, eso fue lo que ocurrió también ahí en el jardín del Edén, cuando Dios le dijo a Adán, de cierto te digo que si tú comes de este fruto, has de morir. Adán comió del fruto y como Dios es fiel a su palabra, inmutable, cumplió el juicio requerido ante tal amenaza. Quiero que entiendas, amado, que Dios cumple sus promesas. Tenemos millones y maravillosas promesas. De hecho, hay Biblias que son Biblia de las promesas.
y se exaltan en colores, y hay cambios, y hay una cantidad de cosas de las promesas de Dios, más de 3.000 promesas de Dios en la Escritura. Y eso es bueno, eso es maravilloso, eso nos da sustento, eso nos da certeza, eso nos da firmeza también para continuar en el camino de Dios. Pero ¿alguna vez usted ha visto alguna Biblia que exalte las amenazas de Dios? ¿Alguna vez han vendido por ahí en alguna de esas tiendas cristianas o alguna editorial de Biblias ha levantado o ha hecho una Biblia de las amenazas de Dios con colores y todo eso? Yo creo que usted nunca la ha visto porque nadie la ha hecho. Y eso pasa cuando el creyente es un creyente desbalanceado, donde solamente vive de la bondad de Dios, de las cosas buenas de Dios, pero no entiende o no conoce las cosas que no son tan buenas de parte de Dios, no son tan buenas para nosotros. Eso quiero decir. Solamente nos gusta lo bonito, lo agradable. Nos gustan las promesas, pero no nos gustan las amenazas ni los juicios de Dios. Esto nos recuerda, yo lo compartí hace algún tiempo atrás, la teología del perro y del gato. Usted me estaba preguntando de qué se trata la teología del perro y del gato. Precisamente es eso, de tomar solamente las cosas que nos gustan y las que no, no. Por ejemplo, cuando la escritura, en esta idea del perro y el gato, el perro dice, ve a su amo venir y alimentarlo y cuidarlo y acariciarlo. Y el perro piensa por un instante y dice, él debe ser Dios. Mientras que el gato viene a su amo y lo acaricia, lo alimenta y lo cuida, y el gato medita y dice, yo debo ser Dios. La gran mayoría de los cristianos en nuestro tiempo viven una teología como la del gato. Solamente le gustan las cosas buenas, las cosas bonitas, y se exalta a sí mismo, o toma lo que les sirve, pero desecha lo que no. Hermanos, nosotros no podemos tener esa teología. Por eso a mí me gustan más los perros que los gatos. Los perros son mucho más fieles y leales que los gatos. No quiero decir que a usted no le deban gustar los gatitos, eso es otra cosa, ¿ya? Pero cuando nosotros pensamos en Dios inmutable, y que Dios cumple sus promesas, pero también cumple sus amenazas, vamos a entrar en este capítulo 3 ya del libro de Nahum, que también está en forma de poema y que narra la destrucción y la humillación de Nínive, como Dios establece su juicio arrasando la ciudad en el año 612 a.C. Recuerde usted que estaban los reyes de Medo y el rey de Babilonia cercando la ciudad, sitiando la ciudad por más de 3 años hasta que la destruyeron. Esta ciudad grande, arrogante, poderosa, de ejércitos multitudinarios que había derramado tanta sangre, ahora estaba sitiado y ahora estaba envuelto en sí mismo, en sus murallas, acosado por los reyes de Medo y Nabopolassar de Babilonia. ¿Usted recuerda? Nabopolassar, es un nombre difícil, es el papá de Nabucodonosor, otro nombre difícil, reyes de Babilonia. Quiero que me acompañe a los versículos 1 al 3, en un primer punto que nosotros hemos denominado cadáver por cadáver. Nosotros leímos la escritura vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, pero ahora, hermanos, vamos a comenzar en esta ovación por el juicio de Dios contra Nínive, con un punto que se llama cadáver por cadáver. Usted va a leer conmigo y va a encontrar acá unas cosas bien fuertes. Dice, ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa su rapiña. Esta era la ciudad de Asiria, esto era el reino de Asiria, y específicamente también con su capital Nínive, que ellos eran un pueblo sanguinario. Recuerden que cuando Dios vino a destruirlo, y por boca de Jonás Dios venía a destruirlos, y finalmente ellos se arrepintieron, ese juicio se detuvo por 100 años, pero después, porque la generación siguientes y siguientes no conocieron al Dios y volvieron a ser sanguinarios, violentos y destructivos, hombres malos, hombres malditos, literalmente. Y el profeta dice, ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, toda llena de robo. Ellos iban y arrasaban con las ciudades vecinas o las ciudades un poco más cercanas, destruían, quemaban, robaban, violaban a sus mujeres, se robaban también a las mujeres, mataban a los hombres.
y que nunca cesan en su rapiña, eran de un apetito voraz en todo sentido de cosas. Este era Siria, este era Nínive, así eran los hombres de sanguinarios y de violentos. Después, en el versículo 2, Dios muestra cómo ocurre esta batalla ya, luego de que es tomada la ciudad por inundación. Recuerda que las ciudades los muros fueron botados por inundación de los ríos que se levantaban ahí, lo vimos la semana pasada, y dice el versículo 2, chasquido de látigos, ruido de crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espada, fulgor de lanzas. Si usted se fija, todo esto está en una narrativa viva, en una narrativa que es de acción, chasquido de látigos, ruido del crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de los carros, carga de batería, flamear de espada, fulgor de lanzas. Todo esto está describiendo una vívida batalla que se está dando en el centro y en el corazón de Nínive, precisamente cuando ya los enemigos, los medos y los babilonios logran entrar a la ciudad y empiezan a destruir. Y acá nosotros podemos recordar y podemos justificar el título de cadáver por cadáver. Escuche lo que dice el siguiente versículo. Multitud de heridos. Eso está ocurriendo en la ciudad de Nínive. Pero no solamente hay multitud de heridos, sino que también dice montones de muertos. Y cuando hablo de montones de muertos, esto es literal. Cuando tú pones un muerto sobre otros, generas un montón. Por lo tanto, son montones literales de muertos. Innumerables cadáveres estaban a la vista, y es tanto así que los ejércitos que luchaban se tropezaban con los cadáveres. Imagínense lo que puede ser eso, mi amado hermano, en una ciudad que está siendo destruida, donde las defensas que se presentan ya están siendo vulneradas y ya no solamente hay unos cuantos cadáveres, sino que hay montones de cadáveres en la ciudad, tanto así que los que están librando la batalla se tropiezan unos con otros, con los cadáveres que están en el suelo. Ahora, ¿por qué este punto se llama cadáver por cadáver? ¿Recuerda usted lo que hacía la nación de Asiria? ¿Recuerda usted lo que hacía o por qué era tan terrible esta ciudad de Nínive? ¿Acaso ellos no salían a invadir? ¿Acaso ellos no salían a destruir a las ciudades vecinas? ¿Acaso ellos no destruían los reinos vecinos? ¿Y acaso ellos no amontonaban cadáveres y rapiña donde ellos iban? Por 100 años estuvieron haciendo esto, incluso más tiempo. Pero ahora ha venido el juicio de Dios sobre Sennacherib, rey de Asiria, en la ciudad de Nínive, y ahora todo lo que ellos habían hecho, toda la destrucción, toda la maldad, toda la violencia, todo lo que era sanguinario, todo lo que era la muerte y la destrucción, ahora a ellos les venía como un boomerang. No como karma, como un boomerang, porque esa es la justicia de Dios. Entonces, así como ellos generaron cadáveres, ahora a ellos en su ciudad le están generando cadáveres por montones, literalmente. Cadáver por cadáver. ¡Ay de la ciudad sanguinaria! Toda llena de mentira y de pillaje que nunca cesa en su rapiña. Esa era Asiria. Y ahora Dios, a través de los reyes de Medo y de Babilonia, estaba encargándose de darles un poco de su propia medicina. Estoy tomando acá un papel de la predicación anterior, puesto que ahí es donde sale cómo se llamaba el rey de Media, el rey Siágeres de Media y el rey Nabopolassar de Babilonia. Esto ocurría en el año 612 a.C., para que usted más o menos tenga una noción de lo que está aconteciendo. Cadáver por cadáver en este mensaje, ovación por el juicio de Dios contra Nínive. Pero no solamente ocurría que Asiria, y en este caso la ciudad de Nínive, era conocida por su nivel de sanguinariedad, de destrucción, de violencia, sino que también hoy día vamos a ver un segundo punto que tiene que ver con una ramera expuesta. Si usted conoce el término ramera, una ramera es una prostituta, una ramera es una meretriz, básicamente es una mujer que vende su cuerpo, su sexualidad, a cambio de bienes o de dinero o de alguna otra cosa, de favores. Muchas veces se piensa que la prostitución solamente tiene que ver con dinero, pero realmente no es así. Hay personas, mujeres en este caso, que venden sus cuerpos precisamente para obtener puestos de trabajo, para obtener crecimientos laborales. Eso también es un tipo de prostitución. Pero
En el punto que nosotros vamos a ver, esto tiene que ver con un asunto político de Asiria y cómo Dios expone a Asiria como una ramera. Versículo 4 nos dice lo siguiente: todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de los hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Si se fijan, esto es sumamente fuerte, puesto que está diciendo que no solamente esta ramera es una ramera en sí, que ya es algo que no es bueno, sino que seduce a las naciones con sus hechizos. Esto no tiene que ver con artes mágicas, esto tiene que ver con la sensualidad, esto tiene que ver con estas mujeres, cómo se preparan, cómo se visten, se perfuman para cazar la preciosa alma del varón, como dice la Escritura. Todos los artilugios que ocurren con las mujeres que están en este tipo de cosas. Por ello, nosotros también como varones, esto tiene que ver una aplicación personal, debemos estar muy atentos, debemos estar deleitándonos en la mujer de nuestra juventud, bebiendo agua de nuestra propia fuente, como dice la Escritura, de nuestro propio pozo, que quiere decir teniendo a nuestras mujeres en honor y satisfaciéndonos en ellas, y no prestando atención a la multitud de las mujeres que hoy por hoy abundan y que se están prostituyendo casi en redes sociales. Usted mira Facebook y ya casi no lo puede ver, mira Instagram y es peor, mira TikTok y ya eso no lo puede ni ver. De hecho, es más, desinstale esas aplicaciones si las tiene, puesto que hoy día la mujer, hermano, se ha exhibido como una ramera, con artes, con encantos, y es algo así que nosotros varones tenemos que cuidarnos. Esto es a nivel personal. A nivel político, y volviendo a Siria, todas por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Sus artificios prostitucionales, los de Asiria, con que seducía a los estados vecinos para subyugarlos así, como los incautos son atraídos por la apariencia de la ramera de hermosa gala. Así Israel y Judá, bajo el reinado de Acaz, que llamando en su socorro a Tiglath-Pileser, fue hecho por ellos tributario. Recuerdo que estaba el rey Acaz, finalmente cayó, sucumbió ante los encantos, la seducción de Asiria, y Asiria vino y los hizo tributarios. Cuando nosotros pensamos en los encantos de la ramera, hay un pasaje que es excelente para esto. Esto nos sirve para entender no solamente lo que hacen las naciones a nivel política para seducir unos a otras, sino como una ramera, una mujer de fácil vida, una mujer que realmente anda en busca del marido ajeno, se encarga de seducir y de atraer. Quiero invitarles para que podamos solamente pensar en ello y queda una aplicación tanto para hombres como para las mujeres que escuchan esta enseñanza, como una ramera astuta, una mujer astuta de corte tipo ramera, va a acercarse o va a atentar o va a tratar de cazar el corazón del hombre. El Proverbio 5 dice así: hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Escucha aquí: porque los labios de la extraña destilan miel. Aquí no dice que son rameras, pero sí, una mujer astuta, ajena a lo que es la mujer que pertenece al varón. Porque los labios de la extraña destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo. Estos son los elementos que ella usa para atraer. Sus labios destilan como la miel y sus ungüentos son aromáticos y que atraen como las moscas a la miel, pero el fin, dice la Escritura, es amarga como el ajenjo, aguda como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. No considera la senda de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. Pues ahora, hijos míos, escuchadme y no os apartéis de las palabras de mi boca,
Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No seas que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extraño. Y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se haya consumido. Y digas, ¿cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección? No he escuchado la voz de mis maestros y me he inclinado mi oído a mis instructores. Bueno, acá es donde después dice también, cuidado con la mujer extraña, pero también gózate la mujer tuya. Dice el versículo 15, dice, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. ¿Se derramarán por fuera tus manantiales y tus arroyos de aguas por las calles? Sean solo para ti y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo y su amor te embriague para siempre. Hermano amado, dos cosas acá puntuales. Una para aplicación para nosotros, los varones que ya somos casados, y para los que son solteros también. Primero, el varón que es soltero aleje su ojo, su vista, su sentido de aquellas mujeres que son sensuales, que son atractivas en el sentido de querer seducir. Eso va a ser una maldición para su vida. Y si usted es casado, mucho peor, ni siquiera tenga ojos para mirar a ninguna mujer que sea ajena a su esposa, deleítese precisamente en su esposa y con ella satisfágase en todo, dice la Escritura. Ahora, piense en lo que era Judá, piense lo que era Israel rey, Acaz, si él hubiera saciado sus necesidades también, si hubiera dependido de Dios, del Dios de Israel, él nunca hubiera mirado y escuchado la seducción de Asiria. Es por ello que están acá. Recuerde que como los incautos son atraídos por la apariencia de la ramera, de hermosa gala, así Israel y Judá fueron hechos tributarios. Pero Dios, hermano amado, no se queda ahí, sino que a pesar de que Asiria engañaba y seducía como la ramera, ahora Dios expone a esta ramera. Fíjese y escuche cómo Dios lo hace. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Dijimos la semana pasada que es el Señor de los ejércitos es Yahweh Shabaot. Eso quiere decir, o el nombre hebreo del Señor de los ejércitos, Yahweh Shabaot. Heme aquí contra ti, declara Yahweh Shabaot, levantaré tus faldas sobre tu rostro. Fíjese cómo está haciendo la analogía todavía de la prostituta con Asiria. Levantaré la falda sobre tu rostro. Esto es obvio lo que ocurre si una mujer es levantada su falda, se va a ver toda su parte impúdica. Y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Obviamente acá la comparación de la vergüenza es el sexo femenino, lo que iba a mostrar cuando tú levantes la falda. Y no solamente eso, no solamente expondrá la desnudez de esta mujer ramera a todos, sin precio, sin nada, ya no está pagando por ver esa desnudez, no está recibiendo nada, sino que está siendo expuesta y está siendo humillada y está siendo vulnerada por Dios. No solamente levantará la falda sobre tu rostro y mostraré tu desnudez, y los reinos verán tu vergüenza, sino que también echaré sobre ti inmundicias. O sea, imagínese esta nación como una ramera expuesta, y Dios dice, echaré sobre ti inmundicias, lanzaré inmundicias. ¿Usted sabe lo que es inmundicia en este contexto? Lanzaré estiércol, heces. Eso es lo que está diciendo acá. No solamente estarás desnudo, sino que sobre tu desnudez lanzaré estiércol sobre ti. Eso no es muy agradable, y eso ya no contrasta con el ungüento ni la miel de la ramera, sino que ahora esta ramera está desnuda, descubierta y llena de estiércol. Ahora sí, ya no podrá engañar. ¿Por qué? Porque dice, haré de ti un despreciable y de ti un espectáculo. Y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá, asolada está Nínive. ¿Quién llorará por ella? ¿Dónde te buscará consoladores?
¿Qué hombre se acercaría a una mujer que está llena o hiede por estiércol, está cubierta de estiércol? Por muy linda que sea, por muy lo que sea, tratando de seducir, con eso ya simplemente sucederá que todo el que te vea huirá de ti, sin duda. Eso es lo que está pasando con Asiria. Y dirá, asolada está Nínive, capital de Asiria. ¿Quién llorará por ella? ¿Dónde te buscará consoladores? Entonces, en esta analogía que Nahum presenta, muestra a Nínive como una ramera que ha acabado su tiempo y después de causar todo el mal que causó, el Señor viene y la expone. La expone en desnudez, la expone en vergüenza y la cubre de estiércol. Ahora todos dicen, huyendo de ella, ¿quién llorará por ella? ¿Dónde te buscarás consoladores? Entonces, mi amado amigo, hermano, recuerde esto como aplicación para su vida. Cuidado con la mujer ajena que se viste, que sus labios destilan miel, que son muy agradables a la vista. Aléjese de ella, corra, huya por su vida, porque sus caminos llegan directo al Seol. Luego, el libro de Nahum, con su pluma, también sigue avanzando, y en un punto 3 que nosotros vamos a designar las naciones altivas juzgadas, vamos a ver cómo Dios está poniendo a Nínive con otros ejemplos de naciones previas que fueron juzgadas. Y parte del versículo 8 diciendo así, ¿eres tú, hablando de Nínive, hablando de Asiria, eres tú mejor que Tebas, la asentada junto al Nilo, rodeado de aguas, como baluarte era el mar y las aguas su muralla? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y no tenía el límite. Y empieza Dios a preguntar, ¿eres tú acaso mejor o tienes más poder o más fuerza que el glorioso Tebas? Déjame decirte que Tebas estaba situada en los ambos lados del río, estábamos hablando del río, de los ríos Tigris que habíamos dicho ahí, era famosa en el tiempo de Homero. No sé si usted leyó la Ilíada o la Odisea, estos clásicos griegos que uno generalmente lee en la educación básica, que narran estas tremendas aventuras entre los dioses que escribió Homero. Bueno, Tebas era famosa en el tiempo de Homero por sus 100 puertas. Esas 100 puertas la puede ver o la puede leer en el libro de la Ilíada, si usted quiere tomar un poco de cultura general. Sus ruinas aún describen la extensión de 47 kilómetros. De ellas, de Tebas, lo más famoso que quedó son las ruinas de los templos de Luxor y Karnak. Eso usted probablemente lo ha escuchado alguna vez en películas. Como Tebas, con todos sus recursos, fue sojuzgada por Asiria. Probablemente fue ejecutado también por el rey asirio Sargón. Así Nínive, la Nínive de Asiria, a pesar de su poderío, ahora era subyugada a su vez por Babilonia. Esta gloriosa Tebas cayó a manos de Asiria. Ahora Siria está cayendo a manos de Babilonia. Pero no solamente Tebas fue juzgada, sino que también Fut y Libia. Versículo 10 en adelante dice, Fut y Libia estaban entre los que la ayudaban. Sin embargo, ella fue desterrada, llevada al cautiverio, también sus niños fueron estrellados, en todos sus bocacalles, sobre sus nombres echaron suertes, y todos los principales fueron atacados con cadenas. Hermano, fíjese lo fuerte que ocurre aquí. Dice, los de Fut y Libia fueron desterrados, llevaron al cautiverio. Esto era lo que hacían generalmente las naciones cuando invadían una nación, no destruían a todas las personas, sino que las llevaban cautivas y las hacían tributarias en otra tierra. Eso fue lo mismo que pasó con Judá y con Israel. Pero fíjese, dice, también sus niños fueron estrellados. Tomaban a los niños y los golpeaban, los azotaban contra las rocas, contra las murallas para destruirlos. Eso es terrible. ¿Qué sabemos de Fut? Fut descendió de Cam y su nombre viene de la raíz que significa arco, pues eran famosos como un arquero. Probablemente se situaba al oeste del Bajo Egipto. Josefo, el historiador judío, en su libro Antigüedades escribió o los describió como ellos, como la actual Mauritania. Eso es lo que nosotros podríamos buscar si mirara un mapa ahí de África. Ahí está África, al otro lado, cuesta con la cámara. Sería la actual Mauritania. Por otro lado, Libia, cuya capital era Cirene, se extendía a lo largo de la costa del Mediterráneo y del oeste del Egipto. ¿Qué quiere decir esto con Dios? Que así como Asiria sojuzgó a otros pueblos, ahora también
esta altiva, esta soberbia asiria iba a ser sojuzgada por mano de Babilonia, pero principalmente era Dios el que estaba haciendo eso. Recuerde que es Dios el que está usando a las naciones Meda y a los babilonios para ser siervos del Altísimo y traer juicio sobre Nínive. Si usted se fija ahora en el versículo 11, dice, tú también quedarás embriagada. Eso quiere decir, literalmente, tú también, a ti también se te hará beber la copa de la ira de Dios. Viene el juicio de Dios. Cuando se habla de juicio de Dios, es la copa de la ira de Dios, viene sobre ti. A eso se refiere, tú también quedarás embriagada. Estás escondida, tú también buscarás refugio del enemigo, dice el siguiente renglón. Esta fue una predicación o una predicción notable, verificada en el estado en que se encontraba la ruina de Nínive. Pero como escondida precede a buscar refugio, se refiere más bien al estado de Nínive cuando fue atacada por el enemigo. Calvino dijo de esto, tú que tanto te vanaglorías de ti misma, serás obligada a buscar dónde refugiarte del enemigo. Y literalmente eso fue así. Asiria, la poderosa, la que salía a destruir a todos sus enemigos, ahora estaba refugiada y escondida. En otras palabras, tú también como Tebas, tendrás que recurrir a otras naciones por ayuda contra tu enemigo. Pero como habían sido expuestos como una ramera y estiércol estaba sobre ellas, metafóricamente hablando, no hubo nadie que viniera a socorrer a la ramera de Asiria y Nínive. Versículo 12 nos dice, esto, hermanos, simplemente mostraba la facilidad. Esto, ahí tuvimos un inconveniente técnico, volvimos. Esto mostraba entonces la facilidad y la rapidez con que cayeron las formidables fortalezas de Nínive, como las brevas caen cuando sacude una higuera. En la casa de mis abuelos paternos, mi abuelo siempre cuidaba y cuidaba el jardín, ahora partió la presencia del Señor. Él tenía una higuera que todavía está en casa, pero nosotros nos deshacíamos cuando habían higos, pero principalmente cuando las brevas estaban, tú sacudías un poco el árbol y caían inmediatamente. No hacía mucha resistencia y nosotros como niños tomábamos bolsas y juntábamos todo eso porque era muy fácil. Quizás no alcanzábamos, él tenía un palo cuando sacaba los higos, pero las brevas simplemente había que agitar el árbol y caían. Era simple. Fueron lindos tiempos de niños ahí juntando también esas brevas. Pero esto es lo que quiere decir en esta palabra, que con la facilidad que tú mueves la higuera y caen las brevas, así iba a caer también ahora Asiria. Recuerde, Dios cumpliendo su palabra, Dios inmutable, viniendo con juicio sobre Nínive, movía su mano ahora y levantaba, alzaba su mano contra Nínive. ¿Y quién puede resistir la mano de Dios? ¿Podría acaso Nínive con toda su gloria? No, hermano, no. Nínive fue destruida. He aquí el capítulo, versículo 13, he aquí a tu pueblo, solo mujeres en medio de ti, y a tus enemigos se abren de par en mar. Las puertas de tu tierra y el fuego devora tus cerrojos. Esta es la analogía de cómo el poderío de Nínive era juzgado por Dios y ante sus enemigos quedaron vulnerables como mujeres ante el enemigo, es decir, impotentes para pelear. Por eso dice aquí tu pueblo solo mujeres en medio de ti. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que solamente quedaban mujeres? No, quería decir que ellos estaban vulnerables, que ellos estaban impotentes y no podían hacer frente a tal enemigo. El último punto que nosotros vamos a ver ya para cerrar este libro de Nahum, que tiene mucho de historia, mucho de datos de cómo Dios usó a naciones para juzgar también, es ovación por el juicio de Yahweh. Ovación, un aplauso, una gloria, una hurra en contra de Nínive y a su vez por lo que Dios está haciendo. Versículo 14 dice, abastécete de agua para el asedio,
Refuerza tus fortalezas, métete en el lodo y pisa el barro, toma el molde de ladrillos, allí te consumirá el fuego, te destruirá la espada, como te devorará el pulgón. Hagas lo que hagas, te afirmes de lo que afirmes, te tomes lo que tomas, levante lo que levantes, tú no vas a poder defenderte. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Multiplícate como el pulgón, multiplícate como la langosta. Has multiplicado tus mercaderes más que las estrellas del cielo, pero el pulgón despoja y vuela. Ha sido inútil que te multiplicaras, Asiria, porque ahora, como los mercaderes despojan y vuelan, ya no están ahí cuidándote. Tus oficiales son como langosta, tus jefes como nubes de langosta, posados sobre las tapias, esos son los muros. En un día de frío sale el sol y se van y no se sabe dónde están. ¿Dónde están todos aquellos? ¿Dónde están las multitudes Asiria que estaba inundada por ti? ¿Dónde está Asiria, aquellos que venían en tras de tus seducciones? No queda nadie más, todos se han ido. De hecho, tanto así, el versículo 18 dice, duermen los pastores. ¿Cuál es el rol principal de un pastor? Velar, velar, cuidar. Y acá dice, duermen tus pastores, oh rey de Asiria. ¿Quién está velando por ti? ¿Quién está cuidándote a ti? No hay nadie que te cuide. Tus nobles reposan, ya no están en la lucha. Tu pueblo está disperso por los montes y no hay quien los reúna. Tal ha sido la destrucción de Dios sobre Nínive, usando a los pueblos medo y babilónica, que hermano, no quedó nada de Asiria, no quedó nada de Nínive. Y finalmente, para cerrar esta ovación del juicio de Dios, dice el 19, no hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Recuerda que 100 años Dios tuvo misericordia con Nínive. Bueno, ahora el juicio de Dios fue implacable y llegó al punto de que ya no había nada que hacer, no hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable, ha sido destruida, Asiria ha sido destruida, Nínive. Y escucha esto, hermano, todos los que oigan noticia de ti batirán palmas sobre ti. Hay una aclamación, hay una ovación porque el destructor había sido destruido. El juicio de Dios sobre Nínive finalmente trajo ovación de los enemigos de Asiria y se preguntan, ¿porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Nínive fue tan terrible, Asiria fue tan sangrienta, que ellos causaron destrucción, muerte por todo lugar donde pasaron. Y ahora ellos estaban siendo pasados espada, ellos estaban pasando por juicio, y esto hace que todos los pueblos que sucumbieron entre ellos aplaudieran y ovacionaran por el juicio que estaba viniendo sobre Nínive. Con estas palabras cierra el libro. Con estas palabras nosotros nos quedamos. Y finalmente, hermano amado, recordemos que Dios es inmutable. Esta serie nos ha dejado muchas cosas. Dios lo que cumple lo promete. Lo que prometió Jonás lo prometió, pero 100 años después vino el juicio de Dios. Debemos tener cuidado precisamente de cómo nosotros actuamos. Recuerden que golpe por golpe, en este caso Asiria fue cadáver por cadáver. Golpe por golpe, palabra por palabra. Cuide sus palabras, cuide su forma de expresarse, cuide de no vaya a ser soberbio en contra de otros, porque después todo eso se devuelve. Si no, recuerde el primer punto que fue cadáver por cadáver. Hermano, también cuídese también en cuanto a todo lo que ocurre en su propia vida con respecto a esta seducción de mujeres ajenas, rameras, que están por ahí pululando y que hoy día están por todo lugar. Hermanos, los tiempos han cambiado y es terrible ver la degradación moral en todo lugar, específicamente en las redes sociales. Por lo menos antiguamente las rameras cobraban por sus servicios, hoy día las mujeres andan expuestas gratis para que simplemente las miren. Es una generación terriblemente malvada la que nosotros estamos viviendo. Pero no solamente, hermano, a nivel personal, carnal, tenemos que cuidarnos, sino que también evidencia lo que está pasando con las otras naciones y cómo a nivel político se está prostituyendo todo. Todos están corriendo detrás de la ONU, todos están corriendo detrás de la Organización Mundial de la Salud. Y así van a seguir
ocurriendo cosas, pero Dios en su momento también va a exponer a las naciones de este tiempo y también las va a execrar, también las va a denigrar, también las va a despojar y cubrir con estiércol en su momento, cuando Cristo venga y ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Estas naciones que han sido altivas y que se levantan en contra de Dios serán juzgadas como ya ha sido juzgado anteriormente Sodoma y Gomorra, como ya ha sido juzgado Tebas el glorioso, como ya ha sido juzgado Fut y Libia, como ya ha sido juzgado Nínive. Hermano, no solamente este Dios va a venir para hacer amor, amor, sino que cuando Cristo venga, va a poner a sus enemigos bajo sus pies y va a haber un terrible, terrible juicio de Dios sobre las naciones. Eso ha de venir. Y estamos a las puertas. Y por último, mi amado hermano, esta ovación por el juicio de Dios es lo que nosotros también vamos a hacer cuando Él ponga por enemigo a todos los que van a ser destruidos. Nuestra posición como hijos de Dios, cuando eso ocurra, no va a ser pobre de ellos. Nuestra posición como hijos de Dios no va a ser ser consolados o apiadarnos de ellos, porque Dios está haciendo justicia. ¿Sabe cuál debe ser nuestra posición como hijos de Dios cuando Dios venga con su juicio sobre las naciones y a destruir a todos y finalmente envía al infierno a aquellos que Dios va a hacer justicia? Simplemente nosotros debemos pararnos de pie y hacer esto. Dios es justo, Dios es glorioso, Dios es fiel. Nosotros debemos ovacionar finalmente la justicia de Dios, porque Dios, nuestro Dios, es fiel, es justo y Él cumple lo que promete, pero también cumple aquellas amenazas que hace. No olvide eso y que nuestras vidas se conlleven precisamente y podamos vivirla conforme a este balance de saber que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, cumple sus promesas, pero también ejecuta sus juicios. Para nosotros queda el ejemplo de Nínive, la ramera seducible que ha quedado llena de basura y que ahora ya nadie la mira. No ha quedado nadie y todos simplemente la desechan, y no solamente la desechan, sino que ovacionan, porque el que había destruido ahora ha sido destruido. Hermano amado, sigamos avanzando en humildad delante del Señor, sigamos avanzando en gloria para Dios, sigamos enfocando nuestras vidas para Él, por Él y de Él, puesto que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No caigamos en el engaño de las naciones, no caigamos en el engaño de la soberbia, no caigamos en el engaño de la lujuria y de la mujer ajena. El Señor nos habla en esta mañana, hombres a cuidarse, mujeres a cuidar también a sus varones, por lo tanto también eso quiere decir que usted tiene que prepararse y hermosearse para su esposo, para que él nunca mire ni se sienta tentado por nadie más por ahí. El Señor le bendiga y le guarde, vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a pasar con nuestro hermano José Luis para cerrar este tiempo. Amado Dios, vamos delante de su presencia una vez más, dando gracias por este libro de Nahum, con el cual nos ha enseñado tantas cosas, principalmente que usted, Señor, cumple sus promesas y también cumple sus juicios, Señor. Usted es inmutable y damos gracias por ello. Señor, enséñanos a cuidar nuestras propias vidas en nuestro contexto a nivel personal con todas estas cosas que debemos cuidar. También estar atento a lo que hacen las naciones, Señor, porque tú sin duda vendrás un día cercano a destruir y a juzgar a todos tus enemigos. Señor, simplemente aplaudimos y ovacionamos tu juicio. Te aplaudimos a ti porque tú eres justo, Señor, y cuando todos tus enemigos estén bajo tus pies, simplemente nosotros vamos a clamar en victoria y en gozo junto a ti, porque tú has sido fiel. Damos la gloria y la honra a tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.